Hermanos, vamos a hablar acerca de la provisión de Dios. Dios es bueno y Dios siempre provee todo lo que necesitamos. Fíjese que es muy importante recordar que uno de los nombres de Dios es Jehová Jireh, Jehová proveerá. Dios proveerá. ¿Sí? Y se acuerdan de la historia de Abraham cuando iba con Isaac y le pregunta a Isaac porque Isaac llevaba la leña cargando. No podía cargar la Abraham, sí, tal vez todavía, pero pues Isaac estaba muchacho. Dice, yo cargo la leña, papá. Y Abraham llevaba el fuego. Y ya llegando, pues pregunta a Isaac y le dice a su papá, dice, papá, aquí está la leña y el fuego y el cordero. Le dice a Abraham, Dios proveerá, hijo mío. Dios proveerá. Y Dios proveyó. ¿Sí? Bueno, pues vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle que Él nos ayude, nos dé sabiduría para poder hablar. El tema de hoy es la provisión de Dios. Incline su rostro, vamos a orar. Padre de la gloria, te alabamos, Señor, y te bendecimos porque grandes y maravillosas son tus obras. Gracias, Creador del cielo y de la tierra, porque tú has sido bueno para con nosotros. Tu palabra dice que tú nos has fortalecido y tú has sido nuestro refugio de generación en generación, antes que fundases los cielos, los montes, los mares, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. En esta hora te pedimos que nos ayudes a poder meditar en lo que dice tu palabra, danos sabiduría, guíanos en todo. Queremos que estas verdades bíblicas las podamos aplicar en nuestro diario vivir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a invitar a tomar sus Biblias. Vamos a leer el libro segundo de Moisés, Éxodo, capítulo 3. Y en este pasaje nos habla del llamamiento de Moisés, pero dice en el versículo 21 y 22. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Fíjese qué interesante. Dios llama al profeta Moisés y le está diciendo que Dios lo envía para sacar al pueblo de Israel. Pero le está diciendo con anticipación que no van a salir con las manos vacías. Dice, ustedes no van a salir con las manos vacías, sino que van a despojar a los egipcios. Porque el pueblo de Israel estuvo cautivo por 400 años. 430 años vivió en Egipto. 30 años vivieron libres. Y después 400 años fueron esclavos. La pregunta es, ¿por qué si todavía vivía José, por qué solamente nada más fueron 30 años el tiempo que vivió Jacob? Él llegó a los 130 años a Egipto y murió a los 147. Entonces vemos ahí 17 años y todavía 13 años más vivieron en paz los hebreos en Egipto. Pero después se levantó un faraón que no conocía a José, y algunos mencionan que se levantó otra dinastía que no fue el descendiente de Faraón, el gobernador o el que estaba, el que conocía a José, sino fue otra dinastía que se levantó y que él no conocía a José. Entonces, por eso los esclavizaron.
Hermanos, Dios siempre provee para nuestras necesidades, sean materiales, sean físicas o espirituales. Todo lo realiza de acuerdo a su plan que tiene hacia nuestras vidas. Y debemos estar seguros de que todo lo que pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y aquí hay algo muy importante. Hermanos, Dios siempre provee, pero hay ciertas cosas que debemos de entender. Y una de ellas es que debemos de pedir de acuerdo a su voluntad. Vamos a ver lo que dice en Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Fíjense, y esta es la confianza. Nosotros somos sus hijos. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, pero ¿qué dice? ¿Conforme a qué? Conforme a su voluntad. Porque hay personas que están pidiendo cosas, pero no son conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando es así, a veces no recibimos respuesta, porque Dios dice, es que no es de acuerdo a mi voluntad. Estás pidiendo algo en contra de mi voluntad. Y pues yo quiero cuidarte. Dios nos ama y nos protege de cualquier cosa que nos pueda dañar. Así como el padre con los hijos. Cuando el hijo le pide algo al papá y el padre sabiamente sabe que no es algo bueno, que no va a ser de bendición para su hijo, para su hija, le dice, no te lo puedo dar, no te lo voy a comprar, no lo vas a tener. ¿Pero por qué? Yo lo quiero y a mí me gusta. Sí, yo sé que lo quieres, yo sé que te gusta, pero no es para tu bien. Así es Dios con nosotros. Si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye y provee. La voluntad de Dios es que estemos sanos y debemos de pedir que nos sane. La voluntad de Dios es que crezcamos más en la gracia y conocimiento de su palabra. Sí, vamos a pedirle que queremos más de Él. La voluntad de Dios es nuestra santificación, entonces queremos ser santos. Vamos a pedirle, Señor, santifícame en tu verdad. Entonces hay varias cosas que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces esas cosas son buenas y Dios nos las da. Entonces es muy importante entender que debemos de pedir conforme a su voluntad. Y Él siempre nos va a escuchar, siempre nos oye. Vamos a ver otro pasaje. Dice en San Juan 15, versículo 7. Vamos a San Juan. Estábamos en Primera de Juan, ahora nos vamos a el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 7. Dice así, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero ¿cuál es la condición? Debemos de permanecer en Él, debemos de estar en su presencia, debemos de buscar su rostro, debemos de amarle. Entonces Dios dice en su palabra, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, de tal manera que tú estás cumpliendo mis mandamientos, estás obedeciendo mis ordenanzas, pedid todo lo que queréis
y os será hecho. ¿Por qué? Porque nosotros ya entendemos que debemos de pedir de acuerdo a su voluntad, pero ahora estamos permaneciendo en Él, estamos buscando su rostro, estamos perseverando, estamos, por decir de alguna manera, perseverando, estamos insistiendo, estamos diciendo, por favor, Dios, provee. Yo quiero que tú me des esto. Esto es muy importante. Ahora vamos a ver lo que dice. Bueno, en este pasaje ya vemos que debemos de perseverar en Él. El anterior, debemos de pedir de acuerdo a su voluntad. En este pasaje, debemos de permanecer en Él. Ahora, vamos a ver lo que dice ahí atrásito, San Juan 14, versículo 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Vamos a ver lo que dice el capítulo 16, versículos 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, debemos de pedir en el nombre de Jesús. Ya vemos entonces tres cosas. Debemos de pedir conforme a su voluntad, debemos de perseverar en Él y debemos de pedir en el nombre de Jesús. Por eso, cuando nosotros oramos, incluso ya sea por los alimentos, siempre terminamos diciendo, te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque Dios nos ama, pero Dios ama a su Hijo, Él murió por nosotros y a través de su Hijo, que Él es el puente, Él es el mediador entre Dios y nosotros, nos acercamos al Padre. Porque Satanás nos acusa y Satanás todo el tiempo anda acusándonos. Ya ves lo que hace este hombre, ya ves lo que hizo esta mujer, ya ves lo que hace Moisés. Y saben, Dios, su Hijo, está ahí presente y dice, sí, pero yo morí por él, yo di mi vida por él y él ya me pidió perdón, él ya se arrepintió. Y entonces el Señor Jesús intercede por nosotros con su Padre. Dice, sí, pero yo amo a Moisés, pero yo amo a mis hijos, a mis hijas, y yo di mi vida por ellos. Entonces, por eso nosotros debemos de pedir las cosas en el nombre de Jesús. Ahora, hablando del tema de la provisión de Dios, número 1, Dios da provisión en lo material. Y vamos a ver nuevamente Éxodo capítulo 3, versículos 21 y 22, dice, y yo haré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Algunas mujeres trabajaban con los egipcios, eran trabajadoras domésticas y ayudaban en el quehacer en las casas de los egipcios. Entonces, por eso dice acá, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda, las que están ahí, incluso se quedaban a dormir ahí porque trabajaban, les hacían el quehacer de la casa. Entonces, Dios les dice, pidan.
Y esto se cumple en Éxodo capítulo 12. Vemos que aquí ya es una realidad. Éxodo 12, versículo 35 y 36. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Hermanos, Dios les dio gracia, y órale, llévenselo. Y ellos pedían, quiero sí, llévatelo. Y se llevaron todo el oro de los egipcios, el oro, la plata, todas las cosas de valor, joyas. Algunas otras tenían que ver con collares, aretes, todas esas son joyas, pero también utensilios, vestidos, y todo eso se los dieron los egipcios. Hermanos, Dios provee siempre de una manera sobrenatural. Siempre debemos de confiar en Él, que Él siempre va a proveer. Dice Filipenses capítulo 4, Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá, ¿qué dice? Todo o algunas cosas. Todo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, Dios puede tocar el corazón de los vecinos. Dios puede tocar el corazón hasta de personas que ni siquiera conocen. Hemos escuchado varios testimonios. Fíjese que en una ocasión un joven quería estudiar en el Instituto Bíblico y no había completado para su colegiatura ni para sus libros, y necesitaba ya presentarse al instituto porque él tenía que hospedarse. Y entonces oró a Dios y dice: Señor, provee, porque yo nada más ahorré una parte, pero pues yo voy en fe, pero yo sé que tú vas a proveer. Y en el transcurso del viaje encontró a una mujer, ya era grande, y esa mujer le dio una bolsa con dinero y le dijo: yo no sé qué estás pidiéndole a Dios, pero mira, yo siento de parte de Dios darte esto para ti. La mujer se bajó, él siguió su camino y era exactamente lo que le faltaba. Por eso Dios dice aquí en su palabra: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Pero nos dice: tú tienes una parte, no te preocupes, yo voy a dar el resto, yo lo voy a completar. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Hermanos, si lo que estamos pidiendo es una necesidad que realmente es verdadera, que la necesitamos, créame, la respuesta ya viene en camino. Pero si lo que estamos pidiéndole a Dios es solamente un deseo, es algo que a lo mejor no lo necesitamos mucho, solamente es un deseo, pues a lo mejor tenemos que perseverar. Porque también aún Dios nos contesta nuestros deseos. Dice en el Salmo 20, fíjense, vamos a ver lo que dice. El Salmo 20, versículo 4. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Y entonces, más adelante, versículo 5, nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Entonces, hermanos, Dios concede nuestras peticiones, nuestras necesidades, pero también Dios concede lo que deseamos. Sí, yo he experimentado eso, que a veces hallamos gracia delante de Dios en todo tiempo, pero hay momentos en los cuales decimos: Señor,
Yo solamente te estaba pidiendo esto y tú me dices hasta más. Gracias, Dios, porque no solamente me dices lo que necesitaba, sino también lo que deseaba. Entonces debemos de decirle: Dios, yo quiero más de ti, yo necesito esto. Pero también recuerden, si es una necesidad verdadera, la respuesta ya viene en camino. Si es solamente un deseo, no te preocupes, tal vez tarde un poquito más, pero Dios te va a conceder también los deseos de tu corazón. Entonces debemos de confiar en Dios, que Él siempre provee, que Dios da provisión en lo material. Y vamos a ver lo que dice San Lucas, acá en este pasaje, en San Lucas capítulo 11, versículo 10 dice: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hermanos, debemos de pedir el Espíritu Santo y Dios nos los va a dar. Pero vamos a ver lo que dice San Mateo capítulo 7, versículo 8. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Hermanos, debemos de pedir cosas espirituales, como anhelar el bautismo en el Espíritu Santo, pero tampoco, es decir, Dios no se enoja si nosotros le pedimos cosas materiales, porque a veces pensamos: no, nada más pídele lo espiritual, o nada más pídele cosas que sean espirituales, pero no es cierto. Debemos de pedir, obviamente, primeramente las cosas espirituales, buscar a Dios, pero también Dios se goza que nosotros le pidamos también cosas materiales, la comida, el pan cada día, lo que necesitamos. Dios siempre nos provee y Dios siempre nos suple nuestras necesidades. Y en este pasaje nos habla de pedirle a Él todo lo que nosotros necesitamos. Bien, entonces Dios da provisión en lo material, pero debemos de pedirle a Dios siempre con esa certeza, esa confianza de que Dios nos los va a dar, porque Dios escucha nuestras peticiones. Dice en Isaías 53, versículo 4 y 5: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Número 2, Dios da provisión en lo físico. ¿Qué significa? Hermanos, Dios no solamente llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, también llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, todo lo que tiene que ver con lo que nos sucede. Y eso tiene que ver con enfermedades del alma. Dios las llevó en la cruz del Calvario. ¿Sí? Hay enfermedades físicas que tienen que ver con dolor de espalda, dolor de huesos, problemas aún en las enfermedades que se tienen, por ejemplo, y actualmente, ¿verdad? Diabetes,
cáncer, otras enfermedades reumáticas, muchas enfermedades. Ahora, no nada más esas enfermedades, sino también las que tienen que ver con el alma. La palabra de Dios dice, ahí en Isaías, capítulo 61, esto se cumplió en el Señor Jesús, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Esto se cumplió en el Señor Jesús. Hermanos, esto incluye enfermedades del alma. Hay personas que están enfermas, tienen problemas. ¿Saben por qué? A veces están en depresión, a veces están muy estresadas, en ocasiones están muy agobiadas y en ansiedad. Y déjenme decir lo siguiente: depresión es exceso de pasado. Por eso se deprimen, porque constantemente están pensando en el pasado, anhelan algunas cosas del pasado, recuerdan del pasado, entonces se deprimen, están en depresión. Otras están muy estresadas. El estrés tiene que ver con exceso de presente, tienen tantas cosas que hacer, tienen tantas ocupaciones que se estresan, que ya no disfrutan la vida, ya están estresadas porque dicen, ahora ya tengo que hacer esto. Y otras más viven en ansiedad. ¿Qué significa ansiedad? Ansiedad es exceso de futuro. Están con Jesús en la boca, están preocupadas por las cosas que necesitan hacer, que necesitan pagar, que necesitan comprar, y están así. Y a veces hay personas que tienen las tres cosas al mismo tiempo, que están deprimidas porque tienen exceso de pasado, viven en estrés porque tienen muchas cosas que hacer, pero también viven en ansiedad porque están pensando en muchas cosas que necesitan, exceso de futuro. Precisamente Dios quiere sanarnos también en ese aspecto y que le entreguemos a Dios todas nuestras preocupaciones, todo lo que nos sucede. Fíjese lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Todas las cosas que nos preocupan, todo lo que nos hace estar perturbados, afligidos, entreguémoselas a Dios. Debemos decir: Señor, tu palabra dice en San Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Señor, yo tengo tantas cargas, tantas preocupaciones, que ya no puedo. Yo te las entrego a ti. Pero también sabe que cuando Dios da provisión en lo físico, no solamente se refiere a que nos da salud y que tiene que ver también con la salud del alma, sino sabe que también Dios nos ayuda a estar bien, a estar fortalecidos. Hay 5 cosas que nos van a ayudar a estar bien en nuestro cuerpo físico. Y una de ellas es, hermanos, es comer comer a nuestras horas, es decir, comer a la hora, no malpasarse. Eso nos va a ayudar a estar bien. Número 2, hacer ejercicio. Debemos de hacer cardio, debemos hacer ejercicio. Eso nos va a ayudar también a poder estar bien. Número 3, llevar una vida no estresada, no agobiada. Es decir, a veces tantos problemas, tantas dificultades, a veces los corajes, a veces eso te afecta. Entonces tienes que tratar de controlar tu vida, es decir, controlar tu estado de ánimo, de no enojarte.
de estar tranquilo. Número 4, de alimentarte bien. Es decir, una dieta balanceada, una dieta equilibrada, es muy importante. Y número 5, y lo más importante, tu comunión con Dios, tu relación con Dios. Dile, Señor, ayúdame a poder vivir como tú quieres, a amarte, a poder amar a mi familia, a poder hacer siempre tu voluntad. Es muy importante, porque hay gente que dice, no, pues yo llevo una dieta, sí, pero no comes a tu hora, te enojas cada rato, haces entripados, gritas y no, pues así no, te va a hacer daño. Entonces, o hay quienes a lo mejor se desvelan mucho y entonces debemos de descansar, tratar de descansar. Bueno, son varias cosas, pero hay algo que nos ayuda y es siempre pensar en Dios. Y decíamos, aún Dios provee lo que necesitamos, hermanos. ¿Y qué necesitan a veces los jóvenes? Los jóvenes necesitan su ayuda idónea. Entonces Dios provee de un cónyuge para ellos. Es muy importante. Hemos visto algunas historias cómo Dios siempre provee. Fíjese que yo conozco a alguien que él tuvo una esposa, pero no tuvo hijos y murió su esposa y él anhelaba, decía, Dios, viví con mi esposa 15 años y no tuvimos hijos, pero ahora yo quiero saber qué se siente ser padre, qué se siente tener hijos, si es que es tu voluntad, Dios, que yo tenga hijos, tú dame una esposa. Y por otro lado, Dios estaba tratando con la muchacha, ¿verdad? Ella ya estaba grande de edad y ella estaba diciendo, Señor, dame un esposo. Yo quiero tener hijos, pero primero quiero tener un esposo. Obviamente para tener hijos necesito primero mi esposo. Y, y Dios le guió y esta persona fue sensible a la voz de Dios porque se casó con una persona que fue viudo. ¿Y eso qué significa? Que debemos de abrir el abanico. Es muy importante. Yo les he dicho a las señoritas, ahorita ya no he platicado mucho con ellas, pero yo les digo, tienes que abrir tu abanico de posibilidades, sobre todo cuando ya tienen más de 30 años. Le digo, mira, ¿no has pensado en que quizás a lo mejor Dios tenga para ti una persona más grande de edad? Que a lo mejor te lleve 10 años, 15 años. Puede darse ese caso. O puede ser que te dé un esposo que a lo mejor ya haya estado casado antes, o quizás a lo mejor sea viudo. Tienes que entender esto. Dios puede dar algo, pero tú tienes que estar abierta a ciertas posibilidades. Se queda pensando y dice, no lo había considerado así, pero creo que es importante eso. Y cuando piensan así, Dios dice, bueno, pues ya como que hay más opciones, porque es muy importante entender esa parte, sí, que a veces Dios toca el corazón de las personas y Dios puede proveer. Así es que aquí en la iglesia vamos a orar, que Dios provea su tiempo, ¿verdad? Dios siempre provee y suple las necesidades para sus hijos. Entonces, eso incluye una esposa, un esposo, para poder suplir nuestras necesidades, incluso para sus hijos también, lo que necesitan también ser atendidos. Número 3, provisión en lo espiritual. Hermanos, es la provisión de Dios en lo espiritual lo que nos mantiene ligados a Él. Por ello tenemos paz en nuestros corazones. Por eso nos gozamos y le alabamos por lo que Él es y por lo que Él hace. Vamos a ver lo que dice Éxodo capítulo 13. Éxodo 13, 21 y 22. Dice así: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino,
y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día y de noche la columna de fuego. Siempre iba con ellos, hermanos. Estuvo la columna de nube durante 40 años en el desierto. Todo el tiempo que Israel estuvo en el desierto, hermanos, en el desierto hay demasiada calor que quizás la gente nada más tal vez aguantaría un día, 2 días si no está acostumbrada. Hay personas que nacieron ahí en el desierto y ya están acostumbradas, son los que viven en tiendas, pero, pero el pueblo de Israel, al estar 40 años en el desierto, fíjese cómo Dios siempre proveyó y los cuidó de día con una nube para que los protegiera de las inclemencias del calor, de un calor, pero en el desierto, imagínense, muy fuerte. Y en la noche son fríos tan tremendos, de varios grados bajo cero, pero estaba la columna de fuego que los mantenía así como en una calefacción. Dios siempre proveyó para ellos en el desierto, siempre los cuidó, siempre los protegió. Y de igual manera, hermanos, eso significa que Dios quiere siempre cuidarnos, siempre protegernos, pero necesitamos estar en su presencia, necesitamos estar en Él. ¿Qué dice Efesios capítulo 1, versículo 3? Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y Dios en la Biblia nos ha dado muchas promesas. Y dice, clama a mí, yo te responderé, yo te voy a guardar, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger. Estamos en Cristo. Vamos a ver lo que dice Segunda de Pedro 2:9. Segunda de Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dios nos guarda, hermanos, Dios nos protege y nos libra de todo mal. Dice en Primera de Pedro 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dios nos alienta a seguir adelante. A pesar de padecer por la causa de Cristo, Dios nos alienta, hermanos, Dios nos ayuda. Y Efesios capítulo 3, versículo 20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué dice? Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hermanos, hemos visto la provisión de Dios y vimos 3 cosas. Dios da provisión en lo material, Dios da provisión en lo físico y Dios da provisión en lo espiritual. Pero debemos de estar siempre en su presencia,
Debemos de permanecer en Él, debemos de pedir conforme a su voluntad y debemos de pedir en el nombre de Jesús. Puestos de pie, vamos a dar gracias.